Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Julia Angelosi y hoy les voy a enseñar una serie de figuras para que sigamos avanzando y siendo mucho mejores en esto que es patinar con ruedas. Les voy a mostrar un pantallazo veloz de todo lo que aprenderemos hoy. ¡Allá vamos! Vamos a empezar con una figura que dentro de todo es un poquito fácil, un nivel intermedio. Antes acuérdense de probarla en zapatillas. Una vez que les salió en zapatillas, pásenla a hacer en patines, todas las figuras que aprendamos hoy. Esta figura se llama ejercicio de copa. Lo que tenemos que intentar es levantar la pierna por detrás y agarrarnos la rueda o la plancha del patín para sostenernos firme en esta posición. Ahora, no es solamente levantar y agarrarnos. Oh, ok. Porque cuando lo hagan patinando, que les voy a ir mostrando ejemplos a lo largo de la explicación, van a notar que se van a ir moviendo, se les va a caer el cuerpo para adelante, van a notar que se van a agachar con el cuerpo. Entonces tengan cuidado, tienen que ir con el brazo adelante firme que les dirige el camino, van a levantar la pierna por detrás y no se van a agachar ustedes para buscar la rueda, sino que se van a mantener firme arriba y van a buscar de levantar la pierna y que la mano encuentre la rueda o la plancha. Este es un ejercicio para luego avanzar una figura que es mucho más difícil. Entonces, ejercicio de copa, brazo estirado adelante, levanto la pierna por detrás y me agarro de la rueda o de la plancha del patín. ¿Les salió con una pierna? Inténtenlo con la otra pierna. Tienen que agarrarse con la misma mano la misma pierna para hacer el ejercicio de la copa. Una vez que les salió el ejercicio de la copa, pueden avanzar algo que es un poquitito más difícil. Este se llama copa, porque lo anterior era un ejercicio para hacer la copa, así que ahora vamos a hacer la copa. La copa consiste en ubicar de nuevo el brazo delante firme, levanto la pierna, busco mi rueda, puedo mirar para atrás para encontrar mi rueda, y una vez que encuentro mi rueda, tienen que elevar la pierna hacia arriba sin torcer el cuerpo hacia adelante. Se tienen que mantener firmes y derechos. Tengan en cuenta cuando hacen esta figura que hay un error muy común que hacemos todos cuando empezamos a hacerla. Agarrarnos la pierna y tirarla para el costado. Primero, que va a hacer que se nos tambalee todo el cuerpo. Vamos a hacer la figura y se nos va a mover todo. Segundo, que les va a quedar doliendo la parte de la cadera y la espalda. Entonces, concéntrense en que el brazo adelante les dirija el camino, que no se les vaya para el costado y que también la pierna atrás se mantenga derecha por detrás. Tienen que formar una línea hacia atrás. Esta figura es un ejercicio para hacer una figura que es muchísimo más difícil, una de las últimas figuras que se enseñan al patinar. Pero si están empezando está bueno que la vayan practicando y más adelante en otro video les voy a explicar la figura más difícil. ¿En qué consiste el ejercicio de bandera, que es lo que vamos a hacer ahora? Estiro un brazo al costado, al lateral, levanto la pierna y busco con la mano libre y la misma pierna de agarrarme el freno o la plancha, lo que ustedes sientan más cómodos. Me voy atrás. Está embajada acá también. Es importante cuando hagan esta figura que el cuerpo no se tire para adelante, porque imagínense, me voy a poner de lateral si se ve mejor. Si se tiran para adelante para agarrarse la pierna, se van a ir con el freno y se van a caer hacia adelante. Entonces mantengan el torso derecho y traten de subir la pierna libre, la que van a levantar, lo más que puedan. La subo y busco de agarrarme con la mano el freno o la plancha. Pueden empezar haciéndolo agarrado de algo porque es un poco complicado tener equilibrio en esta posición. Un error que tienen que tener en cuenta de no hacerlo en esta figura es que cuando se agarran, que esta mano libre no se baje ni se mueva mucho. Porque esta mano libre es la que le va a ayudar con la fuerza y el equilibrio para que no se caigan para el lado de la pierna que van a levantar. Entonces, si este brazo lo mantienen firme y estirado al costado, va a ser mucho más fácil agarrarse la pierna. Figura número 4, se podría decir, de un nivel intermedio, o sea, si ya tienen un poquito más de control en los patines. Se aconseja hacerlo patinando con un poco de velocidad y en círculo. Así que vamos a ver cómo quedaría. Estirar las dos ruedas de atrás y las dejamos que acompañen el movimiento del círculo. Una vez que acompaña el movimiento del círculo, tienen que quedar en paralelo. Las piernas, una vez formada la figura, tienen que quedar en una misma línea. Si ustedes la hacen y no le quedan en la misma línea, lo que va a suceder es que se van a caer. Por eso tienen que quedar siempre paralelas. Es muy importante en esta figura el torso firme y derecho. Una vez que tienen el torso firme y derecho, la van a controlar más. ¿Por qué? Porque sucede sino que se tiran para adelante y se van a caer al freno. Entonces me mantengo firme y derecho. Es mucha fuerza, así que puede ser que les duele un poquito. Pueden trabajarlo también en zapatilla o haciendo este movimiento en patines, así en el lugar. Así se acostumbran con una pierna y con otra. Dejan que la pierna libre haga el movimiento.
en esta figura, en el chueco, es imprescindible que tengan el control de la pierna libre, porque si se les la dejan floja se les va a mover y no se aconseja eso, pues se pueden caer. Entonces presionen bien las dos ruedas de atrás para que se mantengan firme y derecha. Si están intentando hacer lo que estoy enseñando, si están practicando, si tienen una duda de cualquier otra cosa relacionada a patín, obviamente, escríbanme por mis redes sociales o dejen su comentario acá en el canal, que de a poco los voy a ir ayudando a todos y voy a ir contestando todas sus consultas. Así que síganme en mis redes sociales, comenten. Por favor, sigan mis redes sociales. Vamos a hacer ahora un ejercicio que les va a ayudar mucho para tonificar las piernas. No sé si se acuerdan o vieron un video donde les enseñé un par de figuras, el primero que subí sobre hacer ejercicios para patines. Pueden verlo acá, porque es importante que lo vean, porque enseñé la figura del compás. Así que si no lo vieron, vayan a chusmearlo antes de seguir con este video. Lo que vamos a intentar es balancearnos de una pierna a otra. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque nos va a ayudar con la fuerza en los pies. Es importante que lo practiquemos seguido. Podemos hacer 5 para cada lado y descansamos. Por ejemplo, pueden hacer menos, lo que ustedes lleguen. La idea es que empiecen a trabajar estos ejercicios para empezar a agarrar mayor equilibrio y mayor fuerza. En el compás balanceado de un lado a otro pueden hacerlo a esta altura, o si se animan pueden bajar un poquito más y hacerlo más abajo. Ahora se los muestro patinando porque estamos complicados en el lugar. Así que la altura va a variar de acuerdo a lo que ustedes se animen. Pueden hacerlo más arriba o más abajo. Vamos a aprender ahora la tortuguita, porque estuvimos viendo toda figura que dentro de todo son con el cuerpo parado. Entonces ahora vamos a aprender una que es de posición baja, posición abajo, agachados. Primero tenemos que mantenernos firmes con los brazos y cruzar la pierna por detrás. Tiene que quedar formada una X. Una vez que cruzamos la pierna por detrás, lo que vamos a hacer es agacharnos con el cuerpo recto hacia el piso. Y lo que tenemos que lograr es que la pierna... No, de nuevo, no. No de nuevo, decía. Es que la pierna de atrás quede apoyada sobre la otra pierna que es de base. Un error muy, pero muy común que todos hacemos, así que ojo con esto, es cruzar la pierna y dejarla en ninguna base, en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar si la dejamos en el aire? No vamos a agachar, no vamos a agachar y va a quedar atrás y van a hacer mucha fuerza o se van a caer. Una de dos. Así que presten atención de hacerla con la pierna apretada junto a la que está de base y a medida que se van agachando tiene que calzar justito arriba de la otra. El cuerpo tiene que estar derecho, acuérdense de la línea del cuerpo. Pueden hacerlo con los brazos a los costados o con los brazos adelante, pero firme acá arriba. Ahora, cuando se levantan, pueden ayudarse si quieren con la mano para levantarse o pueden hacerlo directamente levantándose. Está bueno el piso, ¿no? Pero bueno, liso, hermoso. La halló en público, así que está bastante usado siempre. Tuve que grabar en el piso del caminito. Bueno, si llegaron hasta acá es porque les interesa un poco el canal, les interesa patinar sobre ruedas, aprender todo acerca de eso. Así que les pido por favor, les imploro que se suscriban a mi canal, que a mí me van a ayudar muchísimo. Que si les gustó el video le pongan me gusta. Que si tienen alguna recomendación o algo que les gustaría aprender, obviamente lo dejen en los comentarios. Y nada, estoy muy feliz de todo lo que estamos logrando, así que nos vemos. ¡Hasta la próxima!